buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio del día domingo, de este día tan bonito que el Señor nos ha regalado. Gracias les damos a todos ustedes, a los que nos están viendo por primera vez, viendo repetidamente. Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes y vamos a empezar con una oración. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este domingo, Señor, por esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder escuchar de tu palabra y alabarte a ti, Señor. Te pido, Señor, que el mensaje, al igual que la alabanza, pueda tocar todos nuestros corazones, Señor. Y te pido, Señor, que en momentos difíciles nosotros podamos buscarte a ti y acercarnos a ti, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, y te doy gracias por todo. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme, te necesitamos, Señor. Sumérgeme. Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites, Padre, hoy estar aquí en tu presencia, Señor, para aprender más de ti, Padre, para escuchar de tu palabra, para sentir tu presencia, Padre, para sumergirnos completamente en tu espíritu. Te
pido, Padre, que por favor tú bendigas las palabras que salgan de la boca del pastor Nicolás Pacheco, Padre. Que esas palabras, Padre, nos dejen una enseñanza, la enseñanza que tú quieres que agarremos el día de hoy, Padre. Gracias te damos por tus bendiciones, por tu amor y por la cruz, Padre. Te pido que bendigas este servicio en el amor de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, hermanos en la fe, hermanos en la sangre, familia, amigos, es un privilegio nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Seguimos con la serie de 3 mensajes hablar acerca del sufrimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del sufrimiento? La semana pasada hicimos un espacio para hablar acerca de la mujer, festejándola, pero regresamos y la próxima semana también tendremos otro mensaje acerca del sufrimiento para después continuar con el Domingo de Palmas. Entonces, esa es la secuencia para que nos sigan dando honor con su presencia, escuchando los mensajes. Acuérdense que pueden ir a YouTube y ahí los encuentran grabados. Pueden regresar a Facebook y los van a encontrar también. Si usted no los puede ver, los quiere oír, estamos en podcast. Hay muchas formas como usted nos puede ver. También en México, a los amigos de allá, familia, nos pueden ver por Google Meet y ahí también van a poder acceder. Hay muchas formas en que podemos conectarnos. Hermanos, no sé si usted puso atención en la alabanza. Hay una parte donde dice, luché como soldado. Y más adelante dice, mi armadura he desgastado. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy desgastantes emocionalmente en estos días. Y tal vez usted se identifique conmigo ahí porque sentimos que luchamos la batalla como soldados hasta el último momento con fe y pareciera ser que la batalla se perdió. Por lo menos ese puede ser el sentimiento que queda. Y ahí es donde uno busca del consuelo del Señor. Dice, mi armadura he desgastado. Y la pregunta es, ¿sirven los sufrimientos? ¿Dios puede utilizar los sufrimientos para algo bueno? Es decir, ¿cuál es el objetivo de los sufrimientos? Tenemos un Dios de amor, eso lo sabemos. Entonces muchos de pronto se preguntan, ¿y por qué a mí me pasó y no a otro? ¿Por qué le pasó a esta mujer buena y no a esta otra persona? ¿Por qué a este hombre bueno y no a este hombre que no lo veo yo así? Son misterios que no sabemos cómo el Señor trabaja y lo único que podemos aceptar es su voluntad. Dicen las estadísticas, estaba yo leyéndolas ayer o hoy en la mañana, que 1 de cada 3 el día de hoy está sufriendo la pérdida de alguien querido. Entonces nos da una idea que entre los que estamos en este momento, por lo menos la tercera parte sabemos lo que es el sufrimiento, lo que es derramar lágrimas y de pronto, como alguien decía, de pronto nos quedamos como niños. Entonces yo lo animo, hermanos, a que si usted está pasando por medio del dolor, el sufrimiento, que busque a Dios, y hoy lo vamos a hacer por medio del estudio de su palabra, y no solamente por cosas recientes. Es probable que alguien que esté escuchando este mensaje siga teniendo el dolor de algo que pasó hace 10 años, algo hace 20 años, y de pronto no ha encontrado la sanación a su alma. Y yo la invito a que busquen la palabra de Dios el día de hoy. ¿Cómo usa Dios nuestro dolor y sufrimiento? Si pudiéramos utilizar ejemplos humanos, no nos ayudaría mucho, hermanos.
¿Por qué? Porque cada quien se pone en la balanza pensando en que yo soy el que ha sufrido más. Y luego alguien dice, no, yo soy el que ha sufrido más. Y luego viene otro y dice, es que no, su dolor tuyo no se compara con el mío. Es decir, cada uno defiende la pérdida que ha tenido. Entonces, para evitar eso, en compararnos nosotros, nuestros sufrimientos, ¿por qué no mejor vamos a la palabra de Dios y aprendemos de hombres que sufrieron y cómo respondieron ante los sufrimientos? En esta ocasión les quiero hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como referencia, él era perseguidor de la iglesia. De hecho, cuando él busca la manera de perseguirlos y matarlos, él es el que se encarga del sufrimiento, martirio de Esteban. Entonces, los apóstoles lo conocían a él porque él tenía un alto rango en cuanto a perseguidor de la iglesia, los títulos que tenía. Entonces, esas credenciales lo hacían ver a alguien importante. Sin embargo, el Señor tenía un plan con él, porque por medio del apóstol Pablo iba a llegar a otra sección de personas que no podían llegar los apóstoles, el conocimiento de los idiomas de parte de él, un hombre culto, el apóstol Pablo. Entonces el Señor lo escoge y lo llama, pero él se enfrenta a que muchos no lo aceptan como tal. Entonces dice, efectivamente, yo he hecho muchas cosas malas, pero el Señor me ha transformado y mis sufrimientos han valido la pena. Entonces vamos a utilizar el ejemplo del apóstol Pablo y vamos a leer la palabra para ver cómo podemos usted y yo reaccionar hoy domingo. Esto no lo dejamos para mañana, para pasado. ¿Cómo puedo utilizar la palabra de Dios hoy en mi dolor, en mi sufrimiento, cuando siento que he peleado la batalla y que mi armadura he desgastado? Y de pronto necesito la ayuda de Dios. Vamos a buscar. Y como referencia vamos a 2 de Corintios capítulo 11, del 22 al 28. Aquí el apóstol nos da una descripción de lo que él ha pasado. Y cuando él está explicando su situación de él, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Fíjense, él defiende su apostolado porque él está sufriendo para, como apóstol, ser aceptado y por todo lo que él está pasando. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. O sea, en todo dice, yo también. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, fíjense lo que él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y esto lo decía él porque no solamente él sufría la persecución por ser apóstol y al mismo tiempo no aceptado, rechazado al principio, etc., pero sufrió todo eso. Y dice, y aparte de eso, me preocupan las iglesias. Eso me recuerda lo que es el llamado al ministerio. No nada más es para un pastor suficiente el preocuparse por su familia, por su trabajo, por las predicaciones, por la oración, pero también por la misma iglesia.
Por eso es que el llamado es algo que solamente Dios lo puede hacer y sostener, porque no hay manera de hacerlo humanamente. No puede uno dar para eso. Y el apóstol Pablo explica todo eso en su sufrimiento, y entonces él se da cuenta de que lo valioso de él no es lo que era, sino del hombre nuevo que Dios ha hecho, pero no por vanagloria propia, sino porque Dios lo ha hecho a causa de los sufrimientos. Si usted ha pasado por sufrimientos, es muy probable que ya se dio cuenta de que usted no es la misma persona antes del sufrimiento y después del sufrimiento. Yo platicaba con alguien ayer y él decía, antes de mi sufrimiento yo pensaba así, después del sufrimiento ahora pienso así. Y eso es cierto, el sufrimiento nos enseña algo, pero si usted no ubica cuál es la enseñanza, usted puede pasar igual el sufrimiento sin cambiar, porque no ubica qué es lo que Dios le quiere enseñar. Entonces, esto es una idea, este es el paréntesis, esta es la introducción al mensaje, porque nosotros vamos a basar el mensaje del día de hoy en 2 de Corintios, capítulo 12, del 1 al 9. Repito, 2 de Corintios, capítulo 12, del 1 al 9. El mismo apóstol Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Déjenme parar aquí un momento y escuchen por favor aquí. Los teólogos dicen, cuando analizan esta escritura, que es muy probable que Dios le permitió a Pablo, en uno de sus sufrimientos, especialmente aquellos donde lo declararon casi muerto, que es muy probable, es lo que pueden decir, no sabemos, es el misterio de la escritura, que Dios le permitió al apóstol Pablo conocer el cielo. Y después él solamente tiene algo de recuerdo. Es lo que los teólogos creen de esta escritura. Lo animo a que lo escuche. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre, fíjense, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense la humildad de este hombre, con todos sus conocimientos, con todo el sufrimiento que había pasado, lejos de decir, miren todo lo que yo he pasado, he sufrido por causa de Cristo, merezco esto. Él no dice eso. Él con humildad dice,
gracias a esos sufrimientos es como Él ha reposado en mí. Muchos de nosotros, yo me cuento ahí, conocimos al Señor en medio del sufrimiento. Y al pasar el tiempo decimos, Señor, gracias. Porque en ese sufrimiento yo te conocí. Porque gracias a esa debilidad tuviste misericordia de mí. Es decir, el hombre del que me glorío no es el que yo era, sino el hombre que Dios está trabajando por medio del sufrimiento. Uno pudiera pensar que hay una temporada de sufrimientos y se acabó, y no es así. Especialmente cuando uno pasa por un dolor muy grande, uno piensa que ya no va a haber otro dolor tan grande, y no es eso. Va a haber otros dolores. Lo que sí es cierto es que ya no vamos a ser las mismas personas. Y la idea es de que aprendamos del sufrimiento para que cuando lleguemos al siguiente sufrimiento estemos más fuertes, más en paz con Dios y podamos entender que esa sanación viene de la fe y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí habla acerca de qué es lo que Dios le ha permitido, dice, de ese hombre sí me gloriaré, pero de mí no, para nada. ¿Por qué? Porque él sabía quién era, perseguidor de la iglesia, como él lo dice en las Escrituras. En el libro de Hechos lo dice, perseguidor de la iglesia. Y hermanos, de lo que él dice, de eso no me voy a gloriar, pero lo que sí es de lo que Dios ha hecho conmigo por medio del sufrimiento. Entonces, vamos a aprender 4 cosas que puede usted y yo podemos aprender del apóstol Pablo cuando enfrentamos sufrimientos. Primero, el sufrimiento nos puede mantener humildes. Acuérdense, la humildad es el espíritu del aprendizaje. Hay mucha gente que dice, yo no tengo que aprender de ahí nada. Si usted es arrogante, es muy probable que pierda la oportunidad de aprender algo en cada evento. ¿Cuántas personas van a una conferencia y dicen, no, de él no puedo aprender? No. Esa arrogancia impide que la persona aprenda. La humildad es lo que nos da el espíritu para aprender, reconocer que de esa persona yo puedo aprender, de la persona más humilde del pueblo yo puedo aprender algo. Voy a otro evento de otro nivel, de ahí puedo aprender algo. La humildad es el espíritu del aprendizaje. Fíjense, 2 de Corintios, es el mismo texto, no nos vamos, los puntos principales salen de ahí. 2 de Corintios 12, dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. A muchos de nosotros el Señor no nos ha permitido tener algo porque es muy probable que con eso nos podamos ver egoístas, vanidosos, no sé. Por eso muchas veces el Señor no nos permite tener algo. Aquí en este caso el apóstol, los teólogos no saben exactamente qué era, pero el Señor le dijo, quítame esto que me causa dolor, y el Señor le dijo, se lo pidió 3 veces el apóstol Pablo, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¡Wow! Todo lo que ha sufrido el apóstol, todo lo que ha pasado, y tener esa humildad para aceptar que con la gracia del Señor somos las personas más afortunadas si tenemos la gracia de Dios. Cuando uno tiene la gracia de Dios, a uno no le hace falta nada. Es un hombre millonario sin tener dinero. Es un hombre en paz sin tener posesiones. Es decir, la gracia de Dios
nos alcanza para ser felices. Por eso dice Dios, bástate mi gracia. Pero no, uno hay veces pide mal, porque quiere uno, más que la gracia de Dios, pide uno cosas materiales, porque de pronto caemos en la tentación de pedirlas. Pero el apóstol Pablo llega al punto donde dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Cuando él dice, pero de mí mismo nada me gloriaré, en el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo lo animo a que en este momento de dolor, de sufrimiento, busque a Dios y dele gracias por lo que Él le ha dado, incluyendo el sufrimiento. Y dígale, Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando con este sufrimiento? Yo sé que tú no me quieres ver sufrir, pero dime por qué estoy pasando por esto. Decía el canto del inicio, sumérgeme en el río de tu espíritu. El rey David decía, yo solamente quiero estar bajo tu manto, bajo tu sombra. Así se veía él, bajo la sombra de Dios. Y hay veces yo, hermanos, así, en momentos donde tengo, que estoy hablando con el Señor, le digo, Señor, yo no te pido nada, yo solamente quiero estar bajo tu sombra. Es lo único que quiero, estar bajo tu sombra. Es lo más que anhelo. Lo demás, no sé, lo que tú me des. Pero estar bajo la gracia de Dios, hermanos, es algo que uno debe pedir en medio del sufrimiento, del dolor. Señor, yo no entiendo por qué haces que pase esto en mi vida. Solamente te pido que halle yo gracia ante tus ojos. Y solamente deseo estar bajo tu sombra, como el apóstol Pablo se lo dijo. Entonces, la humildad, primer punto. Segundo, el sufrimiento puede mantenernos dependiendo del poder de Dios. Y eso es precioso, hermanos. Imagínense que nuestros sufrimientos nos lleven a una vida que dependamos completamente del poder de Dios, que así debería ser. Pero rebeldemente, neciamente, muchas veces no lo entendemos así. Yo le quiero hacer una pregunta, y esto me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces uno llega a la casa con hambre y uno quisiera comer ya? Porque ya tiene uno hambre, y hay días en que tiene uno de veras mucha hambre. Cuando yo siento eso y que tengo que esperar otros 30 minutos o lo que sea, me pongo a pensar de las personas que no tienen para comer en ese día y digo, ¿cómo ellos llegan a ese punto de entender de que no hay comida? Y imagino que el dolor debe ser muy grande. Y me pongo a pensar, y yo si estuviera en esa situación, ¿cómo puedo decir, yo ya quiero de comer? Es que no hay de comer. Y me pongo a pensar en esa gente. Cuando uno llega a ese punto de depender completamente del Señor y decir, Señor, gracias por el trabajo que me das, gracias porque sí hay pan sobre mi mesa, lejos de tener una actitud egoísta y nada más esto hay, y por qué lo mismo, y por qué otra vez repetimos la comida, y yo ya no puedo comer del día anterior, y yo no sé cuántas palabras nos puedan salir ahí cuando no dependemos totalmente. Imaginar cuando esa gente no tiene que comer y nosotros llegar al punto de decir, Señor, si yo tengo pan sobre mi mesa es por ti, dependo de ti. Gracias, Señor, por lo que me das. El sufrimiento puede mantenernos dependiendo del poder de Dios. Fíjense, la esperanza es la motivación del aprendizaje. ¿Qué es lo que te motiva? En el mismo versículo 9 dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debo confesarles, hermanos, que muchas veces, cuando yo siento que recibo más que mucha gente, digo: Señor, no quites tus ojos de mí. No permitas que yo me enaltezca de esto que me estás dando. No permitas, Señor. Yo quiero pedirte que siempre yo tenga ese deseo de depender, esa necesidad de depender completamente de ti. Que no se me olvide eso, Señor. Que en ningún momento por mi mente cruce de que yo lo puedo lograr por mí mismo. No, Señor. Ya me di cuenta recientemente que la vida es tan frágil que se puede ir en un momento. En unos minutos la máquina puede pararse y uno se va. Ya lo vi. Entonces, Señor, que yo no me enaltezca pensando en que lo que yo tengo es por mí mismo. Me voy a gloriar, pero de lo que tú has hecho conmigo por medio del sufrimiento. Eso sí, la esperanza de creer en ti, de que tú tienes una vida para mí preciosa, Señor, con lo que me das, con lo que no me das, con mi familia a mi lado, etc. Eso es lo que me motiva, Señor, para seguir adelante. Les voy a enseñar un versículo de Romanos, donde vamos a aprender eso. Y ponga atención aquí. Cuando usted lea el libro de Romanos, los Romanos es un libro de doctrina. Entonces, ese libro se estudia con cuidado y se pone atención especialmente en palabras claves. Y vamos a verlos en Romanos capítulo 5 del 1 al 5. Y aquí va a aprender algo. Ponga atención. Léalo y después vamos a ir a analizar 3 partes. Hablando de la esperanza y el sufrimiento. Dice Romanos 5 del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pastor, no lo entendí. Es probable que usted diga, y efectivamente son 3 versículos nada más. Pero Romanos es pesado, hay que separarlo, leerlo despacito. Entonces lo dividí aquí en este cuadro porque quiero que pongan aquí en atención en 3 cosas. Buscar a Dios en el mismo versículo, Romanos 5, del 1 al 5, 5 versículos. Buscar a Dios en las tribulaciones. ¿Por qué? En el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscar a Dios en medio de las tribulaciones para estar en paz con Él. Eso es básico, hermanos. No hay nada peor que estar en medio de un problema y no tener esa confianza de buscar a Dios. Debe de ser una situación horrible. Yo lo viví cuando yo vivía en pecado y alguien me decía, busca a Dios. Yo no estaba en paz con Dios y yo no lo quería buscar. ¿Por qué? Porque yo no podía verlo de frente. Yo sabía que estaba mal y yo no tenía esa confianza de buscar a Dios y decir, y yo no sentía eso, hermano. Ahora, cuando yo paso por una situación, primero busco estar en paz con Él, porque eso me va a ayudar a caminar en medio de la tribulación. Así que buscar estar en paz con Él, pero ¿cómo? Por medio de lo que yo hago, por medio de lo que he logrado,
por medio de que soy pastor. Nada de eso, hermanos. Ninguno de nosotros llegaría por méritos propios a Dios. Usted es tan pecador como yo. Los dos somos pecadores, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo llegar ante Dios teniendo paz con Él? ¿Por obras? No. No por obras para que nadie se gloríe. El mismo apóstol Pablo lo dice. Esto no es por obras, hermanos. Uno llega a estar en paz con Él por medio de la fe. Esa es la clave. Si usted dice, bueno, es que, pastor, yo tengo poco tiempo conociendo de la palabra y pues yo he cometido muchos errores y yo no estoy en paz con Dios. No te preocupes, hermano, yo estoy igual. Ten fe en nuestro Señor Jesús. Busca tener paz con Él por medio de la fe, no por obras. Él irá haciendo la obra de tal manera que un día tú vas a ser un hombre diferente, una mujer diferente. Pero no porque esa va a ser tu entrada, no. Ese va a ser el resultado de la fe que tú estás poniendo en Él y que Él va a ser un hombre diferente en ti. Tal vez tú volteas atrás y ves lo que ha pasado en tu vida y digas, es que no puedo. Nadie puede, hermano. Nadie, ni tú ni yo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, estar en paz con Él por medio de la fe. Luego, segundo, en el versículo 2 del mismo Romanos, capítulo 5, del 1 al 5, cuando dice por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense cómo dice, nos gloriamos en la esperanza y en las tribulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de las tribulaciones estamos en paz. Aún en medio del dolor estamos en paz. Aún en medio tenemos esperanza. En medio, ¿por qué? Por la fe. No porque tú seas fuerte. Él te hace fuerte. Él te da la fortaleza. Tú no, hermano. El día en que te sueltes de Él, vuelve uno a ser una oveja suelta. Entonces, hermano, primero busca a Dios, busca estar en paz con Él por medio de la fe, no por obras, por medio de la fe. Segunda, te vas a poder gloriar en la esperanza, en las tribulaciones. Y tercero, esto es bien importante, hermanos. Versículo 5. Dice, pongan atención aquí porque aquí hay una palabra clave. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Déjenme decirle, mucha gente después de pasar por una prueba se vuelve agria. Mucha gente después de pasar por una prueba se vuelve vengativa. Mucha gente al pasar por una prueba se vuelve una persona diferente que la desconoce. ¿Cuál es el problema, hermanos? El corazón. Fíjense, lean otra vez, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tu corazón dará evidencia de tu fe y esperanza en Cristo. Por eso dice la palabra, por sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si pasas por una situación difícil y tu corazón se vuelve agrio, hermano, es tiempo de que vayas con Dios y decirle, ¿por qué está pasando esto en mí? Yo quiero que mi corazón esté en paz, esté en armonía con mi fe. Dice ahí, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tu corazón dará evidencia de su fe y esperanza en Cristo. En medio de la prueba muchos estarán en paz, muchos estarán aturdidos. Y esta es la parte del corazón
que Romanos capítulo 5 nos habla. Y aquí se dará evidencia de la fe y la esperanza que tengamos en Jesucristo. Fíjense cuánto podemos aprender de los sufrimientos. Y ahí fue la esperanza. Número 3. El sufrimiento puede desarrollar madurez. Santiago, capítulo 1 del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, que dice, para que seáis perfectos y cabales. Fíjense el objetivo de las pruebas, dice, para que seáis perfectos y cabales. A eso se le llama madurez, a eso se le llama integridad. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento puede desarrollar madurez. La madurez es el valor del aprendizaje. Por eso es que vale la pena el sufrimiento, porque después de todo ese proceso que nadie quiere pasar, va a haber madurez. Entonces, en este mapa es muy probable que usted alcance a ver la ruta que siguió el pueblo judío de Egipto hacia Canaán, a la tierra prometida. Si ustedes ven el mapa allá arriba de Egipto a Jerusalén, es una parte bastante corta. Se pudo haber hecho en meses, yendo directo de Egipto a Jerusalén, toda la orilla del mar. Pudieron haber llegado en meses. Sin embargo, el Señor los mandó 40 años por el desierto, a causa de su rebeldía. Esa ruta grande es la que siguió el pueblo en medio del desierto. No solamente eso, sino en una ocasión se enfrentaron al mar. Tenían que cruzar el mar, algo imposible, y Dios les demostró que ellos pudieron pasar el mar en tierra seca. Es lo que dice la Escritura y es lo que yo creo. Cuando ellos atraviesan el mar, siguen rebelándose, siguen quejándose. 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto, en un tramo que pudo haber sido corto si el pueblo hubiera actuado diferente. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere dar una lección que si fuéramos sabios lo aprenderíamos de inmediato? Ya sé lo que me quieres decir, Señor. Ya te entendí. Gracias, Señor. Pero no, somos necios. Bueno, usted no, pero tal vez usted conozca a alguien que sea necia, por ejemplo. Y ya nos dijo el Señor y no lo hacemos. Y luego nos los vuelve a decir el Señor y no lo hacemos. Y nos los vuelve a decir y no lo hacemos. Y se vuelven los 40 años en el desierto que el Señor nos anda dando vueltas en el desierto, cuando hubiera sido muy fácil que Él nos hubiera llevado al camino corto si nuestra actitud hubiera sido de obediencia. Entonces, los sufrimientos son para trabajar nuestro carácter. En Deuteronomio 8:3, cuando Moisés le habla a la nueva generación que ha nacido en el desierto 40 años, acuérdense que del pueblo que salió de Egipto solamente 2 personas entraron, Josué y Caleb, y después todos se murieron en el desierto, y la nueva generación, los que fueron naciendo en el camino, fueron los que entraron. En Deuteronomio, ese libro es el mensaje que Moisés les da a la nueva generación, no los que habían sabido del atravesar el mar, de los que fueron esclavos en Egipto, no, a la nueva generación, Deuteronomio. Y ahí les dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, ¿qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto se repite en Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 3, cuando viene la tentación de Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos hace pasar por cosas, pero por nuestra misma necedad?
A la primera no entendimos. Viene otra segunda, tampoco. Tercera, tampoco. Y el Señor tiene un propósito con nosotros. Pero acuérdense de esto, hermanos. El Señor no se va hasta que su mensaje quede claro. Es decir, Él no le va a dejar un mensaje confuso a usted. Él no le va a decir, pues a ver, ojalá haya entendido. No. Él va a estar seguro de que usted entienda cuál es el mensaje que Él quiere para usted. Y que aún ya después de eso usted diga, no, yo sigo igual como sigo. Estoy contenta así. Estoy contento así. ¿Ok? Pero Él sí deja claro su mensaje. Entonces, aquí en Deuteronomio le dice, fuiste por el desierto, el Dios no te abandonó para que supieras, dice, para hacerte saber. Hermano, hermana, ¿usted cree que usted ha sido una persona necia o necio, desobediente? Yo levanto la mano. Pregunta, ¿cuándo la ha desamparado Dios? Aún en medio de esos momentos, Dios ha estado con nosotros, pero Él ya no quiere que sigamos sufriendo. Pero nosotros somos los que decidimos seguir ahí. Entonces, el sufrimiento trae madurez. Y por último, el 4, el sufrimiento nos puede enseñar obediencia. Salmo 119 dice algo precioso, hermanos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Fíjense, el sufrimiento nos puede enseñar obediencia. El cambio es el precio del aprendizaje. Cosa preciosa cuando uno dice es que ya no soy el mismo de antes. Hay un canto en inglés muy bonito que dice, I'm not the man I used to be. No soy el hombre que solía ser. El cambio es el precio del aprendizaje. Y dice uno, Señor, gracias por todos los sufrimientos. Perdóname, porque decidí tomar el camino largo y por eso me tardé tanto tiempo. Perdóname, Señor, pero ahora que ya estamos juntos caminando, gracias. El cambio valió la pena. Se lo está diciendo un hombre que sabe de qué estoy hablando. Y probablemente usted me entienda y diga, ¿vale la pena el sufrimiento? Sí, porque va a haber un cambio en ti. Va a haber algo para lo que fue hecho. Algunos de nosotros hemos aprendido a consolar a otros porque hemos sufrido. No porque seamos más fuertes que otros. No. Lloramos. Nos enojamos. Pero Dios nos ayuda para poder consolar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por otros. Es muy probable, hermano, que su situación sea única. Y no se sorprenda si un día usted está sirviendo a otros que están pasando por esa situación tan particular que parecía. Perder a un esposo, perder a una madre, perder a un hijo, perder todo. Son situaciones difíciles. Pero cuando el Señor está con uno, hay paz con Él, las atravesamos. Y luego dice en 2 de Corintios capítulo 1, dice, para que ahora nosotros podamos consolar a otros. Pero no se me vaya a animar a dar el paso antes. Usted no puede consolar a otros si usted no ha sido consolada. Oh, yo ya pasé por eso, ahora voy a consolar a otro. Espérate. ¿Tú ya estás en paz con Dios? ¿Tú ya estás
¿Tú ya estás, tu corazón está sano? Porque si no, no lo puedes hacer. Es como un ciego dirigiendo a otro ciego. Por eso uno, después del sufrimiento, le dice uno, Señor, sana mi corazón, porque ahora voy a consolar a otros. Esto es el último de los 4. Entonces, resumiendo, ¿qué aprendizaje nos deja Dios de nuestro dolor y sufrimiento? La humildad, el espíritu del aprendizaje, la esperanza, la motivación del aprendizaje, la madurez, el valor del aprendizaje, el cambio, el precio del aprendizaje. Esas 4 cosas, si usted está pasando por el sufrimiento ahora, busque a Dios para que cuando termine esta época, usted salga con esto: humildad, esperanza, madurez y una persona cambiada, transformada. Y por último, déjeme decirle algo que dijo Job, porque es muy probable que cuando estamos sufriendo, hablamos de más, pensamos cosas que no son correctas, nos enojamos. Job capítulo 2 del 7 al 10. Cuando Job estaba, un hombre recto e intachable, dice, capítulo 1, Job. Este no es capítulo 1, pero en el capítulo 1, Job, ¿de qué se dice de Job? Job, un hombre recto e intachable. Fíjese, capítulo 2 del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él por la sarna, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo que le dice la mujer, la esposa. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y fíjense aquí de Job, un hombre recto e intachable. En todo esto no pecó Job con sus labios. Tenga cuidado de cuando esté pasando por el sufrimiento, no sea que peque con sus labios. Los sufrimientos tienen un propósito. Hay una razón por la que Dios los usa. Y hagamos como Job. No sea que en medio del sufrimiento pequemos con nuestros labios. Pero hermanos, muchas gracias por haber estado conmigo en este mensaje. Vamos a orar. Y yo quiero orar especialmente por aquellos que están sufriendo y que no saben qué hacer. Y si tú, hermano, amigo que me estás escuchando, no conoces de Dios, búscalo. Buscarlo a Él es como buscar a un amigo. Le marcas, le llamas, lo visitas, llegas y ya. Es como tú te pones en comunicación con un amigo. Así es con Dios. Ahí en tu rinconcito favorito, ahí tú acércate a Él y dile: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de mis pecados. Y en este momento que yo estoy sufriendo, yo te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Te necesito, Señor. Enséñame por qué estoy pasando por este sufrimiento. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por lo que nos das y por lo que no nos das. Ahora, Padre, hemos aprendido que el sufrimiento tiene un propósito y que si sabemos escucharte y buscarte, Señor, podemos salir con aprendizaje, madurez, podemos salir con mayor conocimiento, con un mayor amor para consolar a otros. Pero si no, Padre, podemos seguir como el pueblo 40 años dando círculos en el desierto porque no entendemos el mensaje que tú nos estás dando. También, Padre, aprendimos que en medio del sufrimiento tengamos cuidado
y ser sabios como Job para no pecar con nuestros labios. Y cuidar nuestro corazón para que nuestro corazón no se vuelva agrio, rencoroso. No, Señor. Yo invito a aquel que te conoce y a aquel que no te conoce a que te busque en estos momentos de sufrimiento y que te diga: Señor, sobre toda cosa cuida mi corazón, porque de él mana la vida. Gracias, Señor, yo te doy por tu palabra, porque es la que me mantiene adelante, fuerte, en paz y pudiendo consolar a otros. En el nombre de aquel que sufrió, estamos orando. En el nombre de aquel que fue burlado, crucificado y sufrió lo que no tenía que sufrir. En el nombre de aquel que sabe de lo que estamos hablando, porque él sufrió también. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret oramos. Y su iglesia dice: amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.